El día de hoy, hermanos, vamos a comprender la obra redentora del Señor Jesucristo. Muchas personas no entienden exactamente para qué vino el Señor Jesús. Y hoy vamos a comprenderlo. Para eso vamos a 1 Corintios capítulo 6. Y en 1 Corintios capítulo 6 tenemos un listado de algunos pecados comunes que están ahí en la sociedad, pecados que la gente practica normalmente, pecados por los cuales nos aleja de Dios, pecados por los cuales Satanás domina sociedades enteras, hermanos. Y sin ir lejos, pues la española está dominada por muchos pecados de los que vamos a leer aquí, que están tan normalizados, están tan implementados que la gente incluso no considera pecado. Yo cuando era joven, dentro de mi religión católica, no era pecado el fumar, por ejemplo. No era algo que yo considerase que fuese pecado. Ni siquiera los sacerdotes, porque yo veía sacerdotes que fumaban. Entonces no, si el sacerdote fuma, pues... Pero cuando el Espíritu Santo nos enseña, ya no tiene que venir nadie a decirnos esto está mal o esto está mal, tienes que hacer esto, no puedes hacer lo otro. Porque el Espíritu Santo es el que entra en nuestro corazón, en nuestra vida, y es el que nos hace cambiar. Es el que hace, pero claro, tenemos que invitar a Jesucristo que entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Y aquí, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mira cómo empieza, no erréis, no os confundáis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira cómo sigue el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos vamos a centrar en el último versículo de todos, que es el más importante de todos. No es el más importante aquel que dice, y los afeminados, y los ladrones, y los borrachos, no. El más importante de todos de los 3 versículos que hemos leído es el 11. El versículo 11 dice, y esto erais algunos. Pues sabes una cosa, yo he tenido, antes de venir a los pies de Cristo, varios de estos pecados. ¿Ok? ¿Ladrón, ha robado alguna vez? Sí. ¿He sido avaro? Claro que sí. ¿Borracho? También, etcétera. ¿Vale? Y la palabra de Dios que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. ¿Cuál es la labor que hace Dios? Porque ha habido un antes y ha habido un después en mi persona. ¿Por qué? Antes yo era uno más, como los que hay por el mundo adelante, y como ahora. Porque yo comprendí lo que dice en este versículo 11. Vamos a el libro de Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo es muy fuerte porque dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, lo que quiere hacernos ver es que hay que vivir la vida, lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que vivir la vida. Vamos a fiestas, vamos a beber, vamos a fumar, vamos a tomar drogas, vamos a ir con mujeres, vamos a vivir la vida. Hay que tener dinero a la costa que sea. Si es robando, si es estafando, como sea. Eso es vivir la vida para el mundo. Sin embargo, espiritualmente, ¿qué somos? Estamos muertos. Somos cadáveres.
Porque si vienen a pedirnos nuestra alma, nosotros sabemos que no nos vamos a ir con Dios así. Es imposible. Porque no hemos sido santificados. Esto de ser santificado no es para los santos que se canonizan allí en Roma. No. Esto es para ti, para mí, para todos. Como no seamos santos, no vamos a ir con Dios. Entonces tenemos que decirle al Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y quiero que tú me hagas una nueva criatura que sea santo como tú quieres. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Qué correcto esto, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo. Es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Tú te vas aquí a un supermercado y más barato es el vino y la cerveza que una Coca-Cola. Es más barato. Todo el mundo lo hace. ¿Ok? Cada país tiene sus cosas, ¿eh? Cada país tiene sus vicios, sus pecados. Cada país es diferente. Tú te vas a otros países y no se fuma nada. No se fuma nada. Yo la primera vez que estuve en Perú, aquel que fumaba era visto como un fumeta, le decían. Ese es un fumeta. Y un fumeta pues era alguien que se pone de porros hasta arriba. No, un fumeta le llamaban a aquel que fumaba un cigarrillo. Y de una forma súper despectiva porque un porcentaje muy pequeñito de la población fumaba. Sin embargo, en aquel tiempo en España fumaba el 50-60% de la población. Hoy día fuma aproximadamente un 25%. Pero tú te vas a ciertos países, ¿no? Y hay unos vicios y unos pecados diferentes a los que la corriente de este mundo lleva. Aquí en España hay otro tipo de pecados. Y dice así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto ya lo he explicado en varias ocasiones, se está refiriendo conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, y ahí me incluyo yo. Yo también fui uno más que seguía las corrientes de este mundo. ¿Ok? Dice, viviendo en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, quizá vamos a regresar más tarde aquí, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿cuál era su misión? El Señor Jesucristo, la misión que tenía era hacer una labor redentora, transformarnos. Entonces Él vino para que nosotros dejemos de ser uno más, de seguir lo que hace la mancha, lo que hace la masa, lo que hace todo el mundo. Entonces Él lo que quiere hacer es un cambio en nuestra vida. Porque así como vamos, no vamos a ser felices. El mundo nos dice que eso es la felicidad, pero nosotros cada día encontramos un vacío mayor. Porque resulta que yo fumo, bebo, voy con mujeres, robo en mi trabajo, estafo, hago así, y resulta que no soy feliz. No puede serlo. No puede serlo, es imposible, porque el único que te va a dar la felicidad es el Creador que te ha formado. Jesucristo es el único que puede, y si el Espíritu Santo no mora en ti y tú eres un muerto espiritual, pues es imposible que tú seas feliz. Es imposible. Pero los judíos, los fariseos, los saduceos, no entendían nada de esto. No entendían nada de esto, porque ellos veían a una persona que era pecadora, y ellos decían, ese es pecador. Ojo, que nosotros también como humanos pensamos así. Vemos a alguien que borracho, mujeriego, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos el mal pensamiento de decir, ¡ay, esta persona que va a venir a los pies de Cristo! Entonces el Señor Jesucristo se acercaba a esas personas. ¿Se acuerdan ustedes la mujer samaritana? La mujer samaritana no era ninguna santa, porque le dijo, 5 maridos has tenido y con quien estás ahora no es tu marido. Bueno, ese es un ejemplo de
persona a la cual le predicaba el Señor Jesucristo. Y es una llamada de atención a nosotros también, porque no tenemos que tener ningún temor, sino más bien todo lo contrario, a predicar a todas las personas. No es que esta persona es que es muy pecadora. Pues ¿sabes una cosa? Esa persona que es muy pecadora, ¿no?, debe estar deseando salir de todo eso y con unas ganas tremendas de que Cristo opere en su vida, en su corazón. ¿Amén? Entonces, eso debemos entender. El Señor Jesucristo vino a buscar no a justos, sino a pecadores. Y entonces Él, en San Lucas capítulo 15, ahora sí vamos a ir al Evangelio, en San Lucas capítulo 15, nos lo explica con 3 parábolas. ¿Ok? Nos lo explica con 3 parábolas. En la primera parte del capítulo 15 nos dice que se acercaban a Jesús, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, nos dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Vale? Se acercaban. Porque si tú eres una persona que está sumida en el pecado, eres una persona que está sumida en las drogas, en la pornografía, estás sumido en la estafa, y te hablan de amor y que tú puedes cambiar y ser una criatura diferente, pues tú pones el oído ahí, tú pones el oído. Hoy día en el WhatsApp de la iglesia escribió una persona, ¿no?, la cual, sin identificarse, sin nada, decía, por favor ayúdenme porque estoy atado a la pornografía, atado. Entonces, y con mucho amor le estuvimos contestando a través de su WhatsApp, ¿no? Otro día te escribe otra persona diciendo y hablándote de otro problema. Es decir, la gente está deseando escuchar de Jesús. Entonces, ¿quiénes eran los publicanos? Eran personas del pueblo judío, utilizadas por el Imperio Romano para cobrar impuestos. Y eran unos corruptos tremendos, porque ellos cogían el dinero, se quedaban parte del dinero y después tenían todo el poder y la autoridad que le habían dado el Imperio Romano, con lo cual eran ricos a costa de la corrupción que ellos hacían. Entonces llegaban a casa de uno, oye, tienes que pagar tu tributo al César, y si no pagas, traigo ahora mismo aquí a todos los centuriones y te van a quitar tu casa, tu cosa. Ya, toma. Y como no había las formas de contabilizar, etcétera, ellos sustraían y todo el pueblo sabía que hacían eso. Todo el pueblo. Pues ellos, cuando el Señor Jesucristo les hablaba, estaban así, diciendo, ya he ganado plata y ya con esto me voy a ir al infierno, me voy a ir. Y escuchaban. Y por eso dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos pecadores para oírle. ¿Y qué ocurría? Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados los religiosos, los santos, los que trataban de aplicar la Biblia, ¿no? Y decían, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este se está juntando con pecadores. No puede ser de Dios. Este hombre no puede ser de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios si esa gente es una gente perdida? Si esa gente son pecadores. No puede ser de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo, para explicar su labor, la labor que hacía, les cuenta 3 parábolas. Entonces todo este capítulo 15, ¿no?, es el Señor Jesucristo nos explica su labor redentora con 3 parábolas. Acuérdense en San Mateo cuando el Señor Jesucristo nos explica por qué habla en parábolas, en alegorías, y lo habla para que aquellos que quieran entender, entiendan, y los que no entiendan. ¿Vale? Entonces aquí les explica con 3 parábolas. 3 parábolas que sabemos una cosa muy importante. Las parábolas
tratan de contarnos con una historia real, con lo cual hay una enseñanza del mundo cotidiano, una enseñanza que en muchas de ellas nos sirve para nosotros aplicar en nuestra vida. El sembrador salió a sembrar, nos está enseñando con esa parábola, por ejemplo, la ley de grandes números, porque una parte de la semilla cayó por aquí, otra parte en buena tierra, otra parte en el camino, otra parte en pedregales, otra entre zarzas. Y nos está enseñando ley de grandes números. Sí, eso es a nivel de el mundo, pero a nivel espiritual nos enseña también, ¿ok? Parábola de los talentos. En la parábola de los talentos el Señor también nos explica cómo a uno se le dio un dinero, a otro se le dio otro dinero y a otro se le dio otro dinero, y uno hizo de una forma y otro hizo de otra, y nos explica, pero también hay una explicación y una enseñanza que es espiritual. Y aquí con las 3 parábolas va a ocurrir lo mismo. El Señor quiere explicar cuál es su labor redentora con estas 3 parábolas. ¿Por qué ha venido Él y por qué se junta y habla a los pecadores? Y entre esos pecadores estamos tú, yo, todos los que estamos aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo ha venido y por qué nos está hablando hoy en esta noche? ¿Por qué? La primera de ellas está en el versículo 4, dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos primero a entender la historia. A ver, hay un pastor, tiene 99 ovejas y va por el desierto. Y ojo, el desierto es muy complicado, Encontrar cosas en el desierto es muy complicado. Entonces dice que a las 99 las deja en un sitio, se entiende que seguro, y se va a buscar a la otra. Pero nos da a entender la palabra de Dios de que se va a buscarla, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es decir, ese trabajo no es fácil. Ese trabajo de encontrar a esa otra oveja. No es que, ay, mira, se ha retrasado ahí 500 metros y se quedó en ese prado. No, se había perdido. Con lo cual hay un trabajo de Dios, un trabajo de este pastor, por encontrar esa oveja. Tan así que cuando tú te esfuerzas en algo, cuando tú le destinas tiempo a algo, tú le coges cariño a esa oveja, a esa persona, a eso por lo cual tú te estás esforzando. La persona que se tira 4 años estudiando una profesión, pues ha destinado 4 años de su vida a una profesión. Un padre que es un padre que destina tiempo a sus hijos, que está con ellos, los da de comer, quiere a sus hijos. Y un pastor que se preocupa por sus ovejas, o sus ovejas las cuida, etcétera, y después se pierde una y se tira a lo mejor 3 días buscándola, o 2 días, o una noche entera por el desierto buscándola, pues es un esfuerzo. Y por eso, cuando la encuentra, llama a todo el mundo y les cuenta: mira lo que me ha pasado. Se perdió esta oveja y la encontré, la tuve que buscar por aquí, por allá, por acá, hasta que la hallé. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y alguno pensará: oye, es una oveja.
A ver, pongamos en euros, ¿qué cuesta una oveja? Pues para que sepan ustedes, hermanos, una oveja puede costar entre 300, yo es que tengo familiares que son pastores y crían ovejas y les he preguntado, entre 300 y 500 euros cuesta una oveja. ¿Tanta historia por una oveja? ¿Tanta historia? Pues claro que sí. Anda, aquel que tiene una mascotita, que pierda a su gatito, que pierda a su perrito, a ver si no sufre. Yo les veo poniendo carteles y desesperados, doy recompensa, 5.000 euros a quien encuentre. Y uno dice 5.000 euros, pero si no vale un perro 5.000 euros, sí, pero hay un apego. Bueno, pues ese apego, ese amor que tiene Dios infinito por cada uno de nosotros, ¿no? Termina explicándolo el Señor Jesucristo en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso no quiere decir que esos 99 justos no merezcan su premio, no quiere decir que esos 99 justos no haya fiesta en el cielo, no quiere decir eso, pero sí nos está diciendo el Señor que va a haber más gozo. Por eso, si tú, yo hemos sido pecadores, el venir a los pies de Cristo es un gozo de Dios enorme en los cielos, enorme. El decirle, mira Señor Jesucristo, entra en mi vida porque yo no quiero pecar más, yo quiero que tú me cambies, me transformes. Ese encuentro con Jesucristo es, pero vamos, hay fiesta en los cielos, nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora viene una segunda parábola. El Señor está explicando poco a poco. Primero una parábola con una oveja, ahora una parábola con dinero. Capítulo 15 de San Lucas, versículo 8, dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y a veces nos sucede, uno dice, una dracma, ¿cuánto es eso? Una dracma. Bueno, yo he tratado de ver cuánto es una dracma en los tiempos de Jesucristo y la verdad que no es que nos esté hablando de un valor que uno diga, no, es que una dracma son 1.000 euros. No. Pero justo, hermanos, el Señor Jesucristo el día de ayer me hizo que perdiera pues esta pluma y la he encontrado hoy. Y yo le decía a mi esposa, me dice, oye, ¿habéis visto esta pluma? ¿Cuánto es el valor de esta pluma? Pues a lo mejor vale 15 euros esta pluma, no es que sea una pluma que uno diga, ¿no? Pero la perdí y la busqué en mi escritorio, en mi habitación, en mis pantalones, en mi ropa, en el coche, y no la encontraba. Yo digo, vaya, ya la perdí. Y me gusta porque escribe bien, es decir, a veces le cogemos ¿no? cierto amor, apego a las cosas materiales, y no porque valgan dinero, Entonces el Señor Jesucristo, con esto de las 10 dracmas, nos está diciendo, esta señora tenía 10 dracmas y pierde una y barre toda la casa, lo mismo que he estado yo hoy, buscando por aquí, buscando por allá, a ver si la encontraba. Hasta que cogí, la encontré. Y dije, qué bien, no la he perdido, la encontré, estaba aquí. ¿Vale? Pues lo mismo que le sucedió a esta persona. Entonces el Señor nos quiere hacer ver cómo a veces nosotros somos pues tan torpes de darle valor a algo material, hermano, que andamos preocupados, ¿dónde se me ha perdido esto? ¿Dónde se me ha perdido lo otro? El otro día me vino una persona que había perdido unos zapatos y yo digo, vaya, pues unos zapatos tampoco es para tanto. Y el lío que armó por unos zapatos que había perdido. Había discutido con una vecina, ¿no? Que tú me cogiste los zapatos, había discutido con otra y yo tenía relación con ella y me dicen, oye, tú no sabrás algo de unos zapatos. Y digo, yo no sé nada de zapatos. Eso también ha sido esta semana. Para que vean ustedes cómo a veces hay cosas en la palabra de Dios y a un pastor
Dios nos hace tomar situaciones para poder explicar después la palabra de Dios. Pues a ella los zapatos, a mí la pluma. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que, versículo 9, cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pues cada persona de los miles de millones de personas que viven en el planeta, por cada persona que se arrepiente de sus pecados, que viene a los pies de Cristo, somos muy valiosos para Dios, y hay gozo de Dios y de los ángeles de Dios. Amén. De Dios y de los ángeles de Dios, porque tú, aunque tú te consideras insignificante, para Dios eres muy significante, muy significante. Y aquí nos introduce ahora con la parábola del hijo pródigo. Que la parábola del hijo pródigo es considerada la historia corta más importante del mundo, mejor contada. Y aquí nos dice, hermanos, de que hay uno de los hijos, que tenía 2 hijos, y uno de los hijos, en el versículo 12 nos lo explica, el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Le dio. Entonces, primera cosa que nos da a entender la historia es que este hombre era adinerado, tenía bienes. Más adelante habla de que tenía siervos, con lo cual era adinerado. Y este hijo, resulta que le entró su ataque, ¿no?, de vivir la vida, de lujuria, de lo que sea, y le dice: mira, yo no quiero estar aquí en tu casa, yo no quiero estar haciéndote caso, yo no quiero aceptar tus normas, yo lo que quiero es vivir la vida, pasarlo bien, etc. Porque en el mundo, ¿qué sucede? En el mundo, pues hay todas esas cosas, hay discotecas, hay sitios de alterne, para decirlo bonito, hay playas, hay de todo. Yo quiero vivir la vida. Yo no quiero llegar a viejo y ser como tú, papá, ni como mi hermano. Yo quiero vivir la vida porque yo veo que la gente va a fiestas y se lo pasa bien, que la gente va a las playas y se lo pasa fenomenal, que la gente vive la vida. Yo quiero pasarlo bien, así que dame lo que me corresponde, porque hay unas leyes que dicen que a mí me corresponde una parte. Los estudios que indican, ¿no?, de aquella época dan a entender de que al primogénito le corresponderían 2/3 de la herencia y a él, por no ser primogénito, 1/3, porque en aquel tiempo se premiaba más a los primogénitos para que hubiese un legado de la familia. Bueno, lo que sea, pero dame el dinero. ¿Y qué dice en el versículo 12? Que este padre coge y le hace caso. Entonces uno dice: vamos a ver, ¿este padre era necio o qué? Porque a mí me viene un hijo mío y me dice: mira, papá, ya tengo un hijo con 19, 20 años. Papá, mira, ¿sabes qué? Dame la parte de los bienes que me corresponden porque quiero vivir la vida. Y yo le digo: mira, hijo, ni hablar, no te voy a dar nada, nada. Porque nadie en su sano juicio, si viene un hijo a pedirle los bienes, nadie en su sano juicio, ¿vale?, coge y le da los bienes. Nadie en su sano juicio. Pero, ¿qué nos da a entender el Señor Jesucristo con esta parábola? De que el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros es tan grande, que Él en ese amor nos deja. Hay gente, hermanos,
que se va a la iglesia antes de robar un banco. Y el ladrón va a la iglesia a pedirle a Dios, ayúdame para que me salga bien y no me coja la policía. Y después va y roba el banco y no le coge la policía. Eso no quiere decir, ni estoy diciendo que se haga, hermanos, pero hay personas, hermanos. Hay personas que hasta para pecar le piden a Dios para pecar. Hasta para pecar. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, de que este joven le pidió a su padre el dinero para pecar. Y el padre por ese amor le dejó. Y hay padres, consentidores por el mundo adelante. Consentidores. Hay padres. Aquí nos está hablando un padre tan bueno que le dio la parte de la herencia. ¿Qué hizo el joven? Nos lo explica muy bien en el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un poco más adelante nos dice el mayor que se gastó el dinero con prostitutas. Entonces la palabra de Dios, que trata de ser muy seria, muy formal, ese vivir perdidamente es que lo malgastó en vicios, lo malgastó de mala manera. Y también él se fue a una provincia apartada para que la gente del lugar no le viera, nadie se metiera. Nadie se metiera en su vida con qué hacía, con si pecaba, no pecaba. No tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros pecamos no queremos rendirle cuentas a nadie y no queremos que nadie venga a decirnos, mira, estás haciendo mal. Estás haciendo mal, porque no nos gusta que nadie nos enmiende la plana, no nos gusta que nadie nos diga nada. Nos dice el versículo 14, porque aquí entra también lo que sucede. La consecuencia del pecado, hermanos, nunca va a ser el tener una vida plena y prosperidad. Y más aún en una persona que ha sido enseñada en valores. Más aún. Dice el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En aquellos tiempos, cuando venían las hambrunas, arrasaban con todo. Aquí ahora mismo, hermanos, nosotros tenemos diferentes tipos de hambrunas, pero lo que es que la gente se muera de hambre, la verdad que no. ¿Por qué? Pues porque tenemos un estado de bienestar, existen diferentes organismos, etcétera, que por lo menos de hambre no te mueres. Pero sí pierdes tu trabajo, te quitan tu casa, se da otras cosas, pero eso ha ocurrido siempre. Y ahí, cuando empieza a faltarle, él empieza a hacer cosas que no había hecho antes. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces este joven que había estado aquí, ahora resulta que estaba criando cerdos, que dentro del pueblo judío además, criar cerdos, un animal inmundo, impuro, era de lo peor. No solamente porque son animales sucios, sino por la connotación que tenían dentro de la religión judía los cerdos. Y él estaba justo haciendo cosas que ni se había pensado que tenía que hacer para poder por lo menos tener algo, pero ni siquiera dice que tenía, porque deseaba comer de la basura que comían los cerdos. Y entonces reflexiona
y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, y aquí voy a parar. Esta decisión que toma este joven no es nada sencilla, y no lo es, porque este joven salió muy alzado de su casa, diciendo: Padre, dame lo que me corresponde, dame el dinero que me corresponde. Y lo diría con tanto orgullo, con tanta historia, porque yo estoy seguro que el padre le trataría de hacer entrar en razón. No, hijo, ¿qué quieres hacer? No, tú dámelo, que yo voy a hacer, que yo voy a esto, que yo voy a tal. No le diría: voy a ir a gastármelo aquí de fiesta. Tú dámelo. Es decir, el orgullo, la soberbia que debía tener este joven debía ser extrema. Y después la caída que tuvo debió ser también extrema. Pero ahora yo me pongo en situación y digo: qué vergüenza debería sentir, no solamente de estar paciendo cerdos, sino además vergüenza de regresar a su casa vestido como un haraposo, sucio, y tener que decirle: oye papá, déjame estar aquí y ser, aunque sea como un jornalero. Hay muchas personas que salen de sus casas, de sus hogares, muchas personas que hacen locura y media y no regresan, porque para ellos es una vergüenza enorme regresar diciendo: no, he regresado a casa de mis padres. Yo conozco a personas y trato con personas que te dicen así: uy, si pierdo mi trabajo, tengo que volver a casa de mis padres. Uy, qué vergüenza más grande. Y yo, ¿qué tiene de malo? Pero para ellos sí tiene, hermanos, porque hay un orgullo, hay una soberbia ahí muy grande. Se han ido de su casa, y se han ido de su casa, se han querido independizar sin consentimiento de los padres. Y entonces regresar es toda una humillación para ellos. Digo para ellos porque en realidad la actitud que toma un padre después es la que está aquí en este padre. Es de alegría y de gozo de que ese hijo o hija o quien sea regresa, así haya estado haciendo barbaridad y media, pero regresa. Y entonces dice el versículo 20: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su padre podía haber tomado una actitud o haber dicho: uy, ha venido, bueno, que venga él, a ver, se ha gastado mi dinero. Podía también haber tomado una actitud de haberle dicho: bueno, vamos a esperar un par de días que esté ahí a la puerta a ver qué es lo que quiere. Pero no, dice que el padre salió y corrió cuando vio que él venía a encontrarse con él. Y aquí nos da a entender la palabra de Dios cuál es la actitud que tiene nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, la actitud que tiene, no es que yo tengo que estar ahí llamando: oye Señor, ¿me perdonas? Oye Señor, quiero venir a tus pies porque soy pecador. Oye Señor, tengo que subir el Himalaya para que me perdonen mis pecados. No, la actitud que está tomando aquí y que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo es que el Padre, nuestro Dios, viene a nosotros corriendo. En el momento que nosotros tenemos una actitud de arrepentimiento, de querer venir hacia Él, Él viene. Y esto, hermanos, por eso nos dice la palabra de Dios de que no hay que hacer obras. Hay quien coge y dice: no, te tienes que pegar 20 latigazos, para que te perdone el Señor. Que no. Aquí no cogió y le dijo a su hijo: mira, ¿sabes qué? Como te has portado mal, pégate 20 latigazos, ¿vale? Autoflagélate, y aquí ya te admito yo en mi casa. No es así la labor redentora de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseña de cómo este padre corrió para encontrarse con su hijo.
Y no solamente corrió, mira lo que dice. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo se acerca y no toma una actitud de: hola papá, dame 100 euritos que me falta. No, tuvo una actitud de perdón, perdóname. ¿Y qué hace el padre? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. La misma fiesta que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, que dice que se hizo con la oveja perdida, con la señora de que encontró su dracma, aquí nos vuelve a repetir por tercera vez de que va a haber una fiesta en el cielo si tú vienes a Dios arrepentido. Va a haber una fiesta y que Dios va a venir corriendo a recibirte. Corriendo. Amén, hermanos. Y dice aquí: porque mi hijo muerto, versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. Esto que vemos aquí, hermanos, cualquiera diría: este padre era necio al cuadrado. Coge y le dice: me quiero ir de casa, y le da la herencia. Y ahora viene con la herencia gastada y dice que mata al becerro gordo y dice que... ¿Sabes? Nos trata de enseñar, Señor Jesucristo, cómo es ese amor infinito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Dios te ama. Aquí no estamos hablando de religiones, que ese era el problema que tenían los judíos. Los judíos decían: no, que si no eres de mi religión judía, que si no eres tal, que si no... No, aquí el Señor nos está diciendo: yo lo que quiero es que tú vengas a mí, que tú te arrepientas, y vas a ver cómo te voy a poner vestido, te voy a dar un anillo, voy a hacer fiesta, voy a matar el becerro gordo. ¿Por qué? Porque los cielos van a estar llenos de alegría porque un pecador ven. Y a partir de aquí nos dice el versículo 25 que el hijo mayor, y aquí nos trata la palabra del Señor de mostrar cómo es la actitud que se tiene o que pueden tener en aquel tiempo los judíos cuando el Señor Jesucristo le predicaba a pecadores, a personas, ¿no? O cuando un cristiano, una persona que busca a Dios, resulta que ve que hay otras personas que son convertidas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo no he sido esa persona que he robado bancos, esa persona que me he ido con prostitutas, esa persona que he estado metido en borracheras, que he estado metido en drogas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sabes una cosa, Dios hace justicia a todos y nos trata de enseñar esto ahora, porque mira, el hijo mayor, versículo 25, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Voy a hacer un primer paréntesis aquí. La persona que está con el Señor, la persona que está con Dios, no solamente está en el camino de Dios, sino que tiene una gran bendición de Dios. Entonces aquí tenemos como el Señor nos está mostrando cómo Él se
regocija de que un pecador viene a los pies de Cristo, y Él bendice a los que están en el camino de Dios. Bendice a los que están en el camino de Dios. Que le haya puesto un vestido, que le haya dado un anillo, que haya matado el becerro gordo y haya hecho una fiesta, no quiere decir que ahora vaya a ocupar el mismo lugar que ocupó antes. No quiere decir que ahora vaya a ser más que el otro hermano. No nos explica nada de eso la historia, ni quiere decir nada, porque indudablemente se tendrá que ganar ese lugar que había perdido, tendrá que ganarse ese espacio en esta familia. Ha estado tiempo fuera, se ha gastado la herencia, pero lo que no podemos es criticar que una persona venga a los pies de Cristo y que el Señor le acoja, porque hay fiesta en los cielos, nos lo vuelve a repetir el Señor. Entonces dice: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y explica por qué se hace fiesta. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, cuando una persona está en pecado, es muerta, no se da cuenta. Nosotros, cuando estamos en pecado, somos muertos andantes. No nos damos cuenta, y si tenemos un suceso, Dios no lo quiera, perdemos la vida. Si estamos en pecado, solamente tenemos un destino, nos indica la palabra de Dios. Ahí hay religiones que se inventan, no, que vas al purgatorio, que vas a no sé qué, que Dios es tan bueno que... No. Vamos a ver, Dios es infinitamente amor, pero tiene bien claro, es clarísima la palabra de Dios, es clarísima de que va a haber un juicio y cada uno va a ser juzgado, grandes y pequeños. Nos dice en el libro de Apocalipsis: ante el gran trono blanco serán abiertos los libros, y quien no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Y por eso aquí nos habla: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios hace fiesta porque no quiere que nosotros vayamos a la perdición. No quiere. Bueno, qué bonita es la palabra del Señor. Entonces, esa labor redentora, eso que ha venido a hacer el Señor Jesucristo, que es a sacarnos de nuestro camino de pecado. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo a la edad de 22 años. Porque yo he tenido un antes y un después en mi vida. Antes de recibir al Señor, yo estaba, pues como este joven. Todos nosotros estábamos como este joven. Unos más, unos menos, unos de una forma y otros de otra. Si uno recibe al Señor, le dice al Señor: entra en mi vida, hay fiesta en los cielos, y el Señor empieza a hacer un trabajo. El Espíritu Santo empieza a mostrarnos. De nosotros mismos va a salir el qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Esto no le gusta a Dios, nos va a hacer sentir que tenemos que dejar de hacer esto. Y va a salir de nosotros. No va a ser porque alguien nos diga: oye, yo quiero dejar de tal para entrar en el reino de los cielos. No. Sino tú vas a sentir que tienes que dejar esto para poder seguir el camino de Dios, y vas a dejarlo todo, todas esas cosas que tú no puedes dejar, todos esos pecados que tú cometes, todas esas cosas que nos atan, el Señor las va a quitar, las va a libertar. Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que creamos en Él, que creamos que Él va a hacer una obra redentora, que creamos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la obra redentora del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino para que tú y yo seamos salvos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no quiere creer, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más el cometer pecado. Yo quiero estar en mis pecados. Yo quiero vivir la vida.
¿Y por qué deseas eso, vivir la vida? Es que tengo mis placeres, no me quites mis placeres. No, si nadie te va a quitar nada. Tú lo que tienes que hacer es creer en Dios y el Espíritu Santo va a expulsar esos placeres, ese sentimiento carnal que tú tienes, lo va a expulsar de ti. Es lo que debemos entender. Pero tú tienes que dejar que haya una obra redentora de Jesucristo en tu vida. Y por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, en la medida que yo creo, yo voy a venir a la luz. Yo voy a venir a la luz. Yo quiero que mis obras sean reprendidas. Yo quiero sacar de mi vida los vicios, pecados, etcétera, mis actitudes. Yo quiero sacar de mi vida eso. El Señor lo va a hacer. Pero si no queremos que nuestras obras no sean reprendidas, no vamos a venir a la luz, nos lo está diciendo aquí. Y vamos a seguir igual. Por eso hay muchas personas que vienen a la iglesia o se les predica la palabra de Dios y dicen, uy, no, porque no. Nos está explicando. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el querer no saber nada, el estar en pecado, el que nadie les diga nada, para que de esa forma continuar en lo mismo. ¿Vale? Es una opción, cada uno es libre de tomar la opción. ¿Qué ocurrió conmigo? Que yo sabía que existe un Dios, creía que existe un Dios. Yo creí en las promesas que están en la palabra de Dios. Desde la primera página, yo creo en la palabra de Dios. Desde la segunda dice, y los bendijo Dios y los dijo, creced y multiplicaos. Yo me lo tomé a pie de la letra, 7 hijos tengo. 7 hijos. Ahí dice, creced y multiplicaos, que los bendijo Dios. Hay que tener hijos. Hasta en eso, hermanos. Hasta en eso. Porque la palabra de Dios nos lo dice. Y he tenido que sacar de mi vida barbaridades que cometía, como cualquier persona, siguiendo las corrientes del mundo. Yo era un borrego, igual que cualquiera. ¡Qué fiesta de fin de año! ¿Qué tal? Que no sé qué, que no sé cuántos. Y encima en mi casa no había una enseñanza bíblica. Yo no tuve la bendición de tener un padre, una madre que me dijera, hijo, mira lo que hizo el hijo pródigo, mira, no hagas eso. No, en mi casa se fumaba, se bebía, había botellitas por aquí, botellitas por allá. Fiesta de no sé qué, no sé cuánto. En mi casa es lo primero que se prepara. No, año nuevo, fiesta por aquí, fiesta. Yo no he tenido esa luz que viniera por parte de unos padres creyentes en la palabra de Dios. Con lo cual yo hacía el doble o el triple que mis padres, porque ¿sabes qué ocurre? Que cuando un joven ve que sus padres hacen algo, ya dice, bueno, si mi padre y mi madre ha hecho esto, pues es que no está mal, vamos a hacer el triple. Con lo cual no era ningún santo. Pero cuando el Señor Jesucristo entra en mi vida, y yo le pido, entra en mi vida, entra en mi corazón, yo quiero seguir tus caminos. El Señor empieza a hacer una labor prodigiosa. Me enseña la palabra y sale de mí ir expulsando todas esas conductas pecaminosas. Sale de mí. No es un pastor que me diga, hijo, no puedes hacer esto porque mira aquí este versículo. No, yo cogía la Biblia y sobre ese pecado yo me ponía a investigar. A ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la fornicación? Era uno de los pecados que a mí más ¿no? Como a todo joven. Coge tú a cualquier joven adolescente, ¿me entiendes? Y yo, tal, y me iba después a discutir con los pastores. No, pero mira, aquí no.
Y los pastores, no, lee aquí, tú lee. Y yo leía y después regresaba y decía, Señor, ayúdame. Con el cigarro es igual. Hay vicios tan fuertes, tan arraigados, tan poderosos. Pero el Señor tiene que hacer un milagro. Uno de ellos es el tabaco. ¿Cuántas personas hay que luchan contra el tabaco toda su vida? Yo he tratado de dejar de fumar 7 veces, del año tal al año cual, después regresé, del año tal al año cual, después regresé, del año tal, del año cual yo regresé. Pues sabes una cosa, hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, yo así era. Después que vino a los pies de Cristo, ayuno, oración, se acabó, porque el Señor viene a restaurarnos. Pero debemos entender que en este cuerpo tiene que habitar el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a entender? Con la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ustedes se imaginan este joven que después de que se ha gastado su dinero perdidamente, regresa a casa de su padre y se reconcilia, le pide perdón y es acogido? ¿Ustedes se creen que este joven de nuevo no, está unos añitos ahí, de nuevo se vuelve? No, este joven aprendió cómo el camino de pecado le ha llevado de estar en un punto a otro, y cómo Dios está con los brazos abiertos, deseando hacer fiesta para que él reconozca su pecado. Amén. Entonces, el Señor nos va a dar una nueva vida. ¿Y qué ocurre con mi pasado? ¿Qué ocurre? Porque yo es que he sido tan malo, he sido atracador, he sido asesino, he sido narcotraficante. Una vez en mi iglesia allí en Perú, se fueron ya los hermanos, estaba yo cerrando la iglesia y se mete un señor y me dice: hola, acabo de salir de la cárcel. Tenía este señor como 60 y tantos años, acababa de salir de la cárcel. Yo cuando acabó de salir de la cárcel, y aparte era un poco tarde y la zona donde teníamos la iglesia no era la mejor zona de Lima, ¿no? Es considerada zona, como dicen allí, roja, ¿no? Roja de peligrosa. Y entonces me asusté. ¿Puede usted hablar, usted pastor, puede usted hablar conmigo un rato? Digo, sí. Y empieza a contarme su vida, que había asesinado, se había dedicado al narcotráfico, de todo, hermanos. Cómo tenía su cuerpo, empezó a desnudarse, mira, todas las cosas. Y yo, no me enseñe, porque ya lo poco que vi, ya me desmayaba, pues, de cómo tenía el cuerpo unas cicatrices, vamos, ni Rambo, no, era una cosa, hermanos, porque los ajustes de cuentas que hay, y todo es terrible. Y empecé a explicarle lo que les he explicado hoy, la labor redentora de Jesucristo. Y él me decía, pero ¿qué hago yo si he matado a gente? Si me he dedicado al narcotráfico, ¿qué hago yo? ¿Cómo Dios va a perdonarme? ¿Cómo Dios va a perdonarme? Y el versículo 17, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy importante lo que viene ahora. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas Dios las perdona. Él hace un borrón total. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este padre no
empezó a echarle en cara: oye, ¿y dónde está el dinero de la herencia? Oye, ¿y qué has hecho con él? ¿Y dónde te lo has gastado? No, hermanos, este padre hizo fiesta, lo vistió, le dio un anillo, que eso simboliza que le daba una cierta autoridad en la familia, porque con ese anillo se sellaba. Es decir, lo restituyó. Pues ¿sabes una cosa, hermanos? El Señor quiere hacer eso con cada uno de nosotros. El Señor no va a estar viendo tu pasado, porque lo que quiere es hacer un borrón y cuenta nueva. Lo que quiere es que tú tomes la decisión de cambiar. Esa es la labor redentora que tiene el Señor. Qué agradable fue este testimonio que les estoy contando, hermanos. Fue muy impactante en mi vida de este señor. Al cabo de 6 meses, estábamos en ese local allí en Lima. Viene el señor al culto. Se había ido a provincia, lejos, 400, 500 kilómetros de Lima, y viene a visitar. Y vino con una sonrisa diferente. Y vino alegre, feliz. Y vino al culto a contarnos su testimonio de cómo él estaba buscando a Dios. Y nos pidió si teníamos Biblias para poder llevarse allí a provincia, porque en la iglesia que él asistía necesitaban Biblias. Para mí fue tan agradable ver cómo esta persona se había convertido a Cristo y cómo esta persona había dejado la vida de narcotráfico que llevaba allí. Saben que estos países tienen un tema con el narcotráfico y un tema que es difícil de dejar, porque es un tema que da pues mucho dinero, y me dio una satisfacción enorme. Después de esa segunda ocasión no volví a ver a esta persona, ya era mayor, pero sí me llenó de una alegría enorme volver a verlo. Vamos a ponernos de pie. Vamos ahora a hacer una oración.